Hola y bienvenidos a Sobreviviente de Entrenamiento. En este video vamos a hablar sobre las diferencias y las ventajas y desventajas que tiene entrenar con pesos libres, con el propio peso corporal, con máquinas o con otros elementos, como pueden ser por ejemplo las bandas elásticas o las Medicine Ball. Para comenzar con el video vamos a analizar el entrenamiento con pesos libres. Los pesos libres son las barras, las mancuernas y las pesas rusas o kettlebells. En este caso, el entrenamiento suele ser bastante funcional, ya que hay muchísimos músculos estabilizadores que pueden participar en los ejercicios y esto hace que sean más aplicables a nuestra vida diaria y al deporte. Obviamente la funcionalidad también dependerá del ejercicio, no solamente del material, pero como por regla general tienden a ser bastante funcionales. Por otra parte, en general, también podemos regular el peso que queremos cargar agregando o sacando 5 kilos a la barra, por ejemplo, y esto hace que sea muy práctico y muy fácil de usar para cargar el peso que nosotros necesitemos. Cuando hablemos de peso corporal vamos a ampliar un poco más este último punto. También suelen tener técnicas un poco complicadas y esta sería su mayor desventaja, porque al tener técnicas más complicadas y al estar cargando una carga externa, puede ser que te lesiones si no haces la técnica bien. Entonces son más peligrosos para principiantes que aún no saben hacer bien la técnica. O mismo para nosotros si queremos cargar mucho más peso del que realmente podemos hacer con una técnica correcta. Entonces, para poder entrenar con pesos libres hay que estar muy consciente de cuánto podemos cargar y también de si sabemos hacer bien la técnica o no. Por otra parte tenemos el entrenamiento con máquinas. El entrenamiento con máquinas también tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus principales ventajas son que es mucho más seguro que el entrenamiento de pesos libres, en principio porque no hay tantos músculos estabilizadores y eso hace que la técnica sea muchísimo más fácil de hacer. Es mucho más fácil hacer un remo en polea o un remo en máquina que un remo con la barra. Por otra parte, esto también hace que los ejercicios sean menos funcionales y esa sería su mayor desventaja. También por otro lado, muchas máquinas suelen tener acortado el rango de movimiento, entonces podemos hacer repeticiones parciales pero no completas. Esto es una gran desventaja y ayuda a reducir la funcionalidad. Sin embargo, para personas con poca movilidad articular o que vienen recuperándose de alguna lesión que les impide llegar al máximo rango de movimiento en los ejercicios, las máquinas pueden ser una muy buena opción. Por otra parte tenemos los ejercicios con el propio peso corporal. Con el propio peso corporal los ejercicios suelen ser muchísimo más funcionales también, pero por otra parte tenemos la gran desventaja de que no podemos regular el peso como nosotros queramos. Si bien nos sirven para controlar muchísimo mejor nuestro cuerpo y para conseguir que nuestra fuerza sea aplicable a nuestra vida y nuestro deporte, es muy difícil de regular el peso. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una dominada y estamos muy cerca de hacer la dominada, pero no podemos sacarnos 5 kilos de encima, como podríamos hacer, por ejemplo, si necesitáramos descargar 5 kilos en un ejercicio de pesos libres o de máquinas. Y esto hace que perdamos la posibilidad de regular el peso como nosotros queremos. Sin embargo, también existe una forma de adaptarnos, que son las progresiones, elegir un ejercicio más fácil o uno más difícil según necesitemos para agregar o sacar peso. Y también existe la posibilidad de hacer repeticiones negativas cuando estamos a punto de poder hacer un ejercicio que todavía no podemos hacer completo, de hacer rango parcial. Pero bueno, al hacer rango parcial, por ejemplo, perderíamos funcionalidad y al hacer repeticiones negativas no trabajaríamos la fase concéntrica. Así que la organización y la forma de acomodarnos los pesos y las cargas dentro de los ejercicios de calistenia o del propio peso corporal, como prefieras llamarlo, es un poco más complicada y esta sería su mayor desventaja. Hay quienes dicen que no podés ganar masa muscular porque con calistenia en algún momento el peso te va a quedar chico, sin embargo siempre hay formas de hacer los ejercicios un poco más difíciles. Si las sentadillas te son muy fáciles, podés probar a hacer sentadillas a una pierna o sentadillas con salto. Si las dominadas te son muy fáciles, podés probar a hacer dominadas a una mano o dominadas explosivas. Hay muchísimas variantes de ejercicios con las cuales vos vas a poder agregar dificultad en lugar de agregar peso a tus ejercicios. Sí que es verdad que es un poco más fácil ganar masa muscular con los ejercicios de gimnasio, de pesos libres o de máquinas,
Sin embargo, esto únicamente se debe a la posibilidad de graduar el peso como nosotros queramos y utilizar el peso necesario para poder hacer ejercicios que estimulen la hipertrofia muscular. Por otra parte, también existe la calistenia lastrada, o sea, los ejercicios de propio peso corporal agregando un lastre, que puede ser un chaleco, puede ser una tobillera, podemos agregarnos una carga de muchísimas maneras y estamos agregando peso a nuestro propio peso corporal. Por ejemplo, si nos cargamos un chaleco con peso y hacemos dominadas, estamos agregando los kilos del chaleco a las dominadas que estamos haciendo con nuestro peso. Si pesamos 60 y nos cargamos 16 kilos, estamos cargando 76 kilos. Entonces así nosotros tenemos la posibilidad de graduar un poquito más el peso. Es un poco más difícil porque por ahí no tenés tantas tobilleras o el peso de las tobilleras no están tan calibrados como los pesos de los discos, pero sí que se puede hacer, entonces eso no es excusa para decir no puedo cargar más peso con calistenia. Por otra parte, hay ejercicios como por ejemplo la sentadilla, que está como entre medio de la calistenia lastrada y los ejercicios con pesos libres. Claramente, al hacer una sentadilla y agregarle peso, estamos usando nuestro peso corporal, pero también el peso de la barra. Entonces esto sería como un intermedio entre ambas categorías y habría que ver bien cómo clasificarlo. Por último, nos quedan los elementos que no pertenecen a ninguna de las categorías que ya analizamos, que son, por ejemplo, las bandas elásticas, las medicine ball, las fit ball, las battle rope. Hay muchísimos elementos con los que nosotros podemos trabajar que no necesariamente son una máquina o una pesa y tampoco son nuestro único peso corporal, pues estamos utilizando otra carga, y estos elementos formarían como una nueva categoría en la cual la funcionalidad, la seguridad del ejercicio y demás van a depender muchísimo del ejercicio y el elemento con el que estemos trabajando. También, por ejemplo, tenemos ciertas ventajas y desventajas en elementos en particular, por ejemplo las bandas elásticas. Con las bandas elásticas vamos a tener menos tensión cuando el movimiento inicia y mayor tensión cuando el movimiento está llegando a su final. Entonces eso puede impedirnos hacer repeticiones a rango completo porque la tensión varía dependiendo de en qué momento de la repetición estemos. Esto con una polea no sucede porque el peso que mueves en la polea es siempre el mismo peso. Sin embargo, sí sucede con los pesos libres. No con todos los ejercicios, pero siempre hay momentos en donde por el ángulo, por ejemplo en un curl de bíceps, va a haber ángulos en donde la carga va a ser mayor por la fuerza y la descomposición de la misma, y momentos en donde la carga va a ser menor. Entonces, según cómo queramos estimular nuestro bíceps, nos van a servir o las bandas o las pesas o ambas. Por otra parte, hay ejercicios como por ejemplo con los ejercicios con medicine ball, que suelen ser muchísimo más funcionales, al mismo tiempo también muchas veces mucho más riesgoso, depende también un poco de cuánto pese la medicine y de cuánta carga semanal estemos haciendo, pero sí que puede ser un poco más riesgoso que un ejercicio con técnica muchísimo más simple o un ejercicio con máquinas, que es lo más seguro que hay. Mismo los coreback pueden ser a veces muchísimo más funcionales que las pesas porque son cargas más similares a las que vamos a usar en nuestra vida diaria. Estos, sin embargo, son detalles, lo principal es lo que hablamos previamente. Después, cuanto más específico queramos ir en cada elemento, podemos analizar cada ejercicio y cada elemento y ver cuánta seguridad, cuánta funcionalidad tiene, qué tan práctico es para nosotros también, porque si entrenamos en un gimnasio hay que ver qué máquinas tiene, cuántas tiene y demás, y si entrenamos en la plaza o en nuestra casa, tenemos que ver también cuánto podemos llevar al lugar a donde vamos a entrenar. Entonces eso va a ser un punto determinante para que elijas cómo entrenar. Por otra parte, como conclusión final, para mí lo mejor es usar todos los métodos posibles, pero según tus objetivos y según tus capacidades y punto de partida, va a haber distintas prioridades. Alguien que vuelve de una lesión o alguien que es un principiante va a tener como prioridad en un principio las máquinas y de a poquito ir aprendiendo la técnica de los ejercicios con peso corporal o con pesos libres, que son un poquito más complejos y si los hace mal puede ser riesgoso. Sin embargo, si vos ya sos un deportista un poquito más avanzado, lo mejor es que priorices lo que es funcional, es decir, los ejercicios con patrones de movimiento, con pesos libres, con peso corporal, y que agregues las máquinas si te sirve como un complemento extra. Mismo para un culturista o para alguien que quiere aumentar masa muscular, va a tener que fijarse qué músculos puede trabajar con patrones de movimiento, cuántos ejercicios aislados va a tener que hacer, con qué los hace, y también focalizarse en algunos músculos que a veces con el peso corporal o con los pesos libres son un poco más difíciles de trabajar, como pueden ser por ejemplo los aductores. Hay máquinas para trabajar aductores que son muchísimo más prácticas que hacer por ejemplo sentadillas laterales
o aductores con polea o con banda elástica. Entonces para nosotros nos va a servir mucho trabajar aductores con las máquinas, pero quizás no nos sirve tanto trabajar bíceps con las máquinas, porque tenemos muchísimas más formas de hacerlo, tanto con ejercicios de peso corporal, con aislados o patrones de movimiento, como con pesos libres. Entonces, según el músculo, según el contexto y demás, vamos a tratar de ver con qué nos conviene trabajarlo un poco más. Por otro lado, tenés también que ver qué es lo que más te gusta trabajar y qué es lo que genera más adherencia al programa para vos. En mi caso, lo que más me gusta trabajar son los ejercicios en barras y en anillas, entonces le doy un poquito más de prioridad que a otros. Contame vos qué tipo de ejercicios y con qué materiales son los que más te gusta trabajar en los comentarios. Y eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video de Sobreviviente de Entrenamiento.